crees, verás mi gloria, verás mi gloria. No te he dicho que si crees. Hoy estamos estrenando una nueva modalidad, estamos mejorando en el audio, estamos mejorando en la parte visual, porque hasta donde llegue este mensaje, queremos que llegue con la mejor excelencia, queremos que llegue en las mejores condiciones para que tú puedas escuchar muy a gusto, para que juntas podamos aprender y para que tengamos este tiempo en el que yo estoy segura que nuestro Padre amoroso va a estar hablando a nuestras vidas. Así que yo te invito para que puedas compartir, para que puedas darle like a este videíto. Por supuesto, somos de Avivamiento, el lugar de su presencia. Y esta tarde me acompaña mi querida Nancy, estrenando set, estrenando todo. Así es, pues igual, muy contenta porque, como dice Julie, estamos en esta nueva modalidad, transmisión, pero grabada, ¿verdad? Pero como quiera que sea, esta parte que traemos para ti, este tema, pues esperamos que sea de bendición. Yo creo que cada uno de los temas que hemos venido abordando, pues es una parte importante para nuestro crecimiento, ¿no? Para nuestro aprendizaje, y pues esperamos que este tema que continuamos con el manual de guerra espiritual, pues también te puede hacer de bendición. Sobre todo hoy creo que hay una parte importante para nosotras las mujeres, y pues te invito a que lo escuches desde el principio hasta el final. Así es. Yo creo que, bueno, todos los manuales, como ya nos los comentaba nuestra pastora la semana pasada, tenemos ya 3 manuales de guerra espiritual. Yo te invito para que, si tú dices, yo quiero saber más, quiero conocer más, quiero estudiar más, ya viene toda la información totalmente bíblica, por supuesto, con pasajes, un poquito más desmenuzada, un poquito más entendible. Y si tú quieres este material, puedes mandar un mensaje y con mucho gusto te vamos a decir cómo lo puedes adquirir. Todo este material nos lo da, por supuesto, nuestro apóstol, pero todo es el material que se comparte en nuestras células familiares. Así que yo te invito para que, si es el deseo de tu corazón el poder aprender de todo esto de una forma más profunda, pues puedas con toda la confianza mandarnos un mensaje y nosotros te vamos a dar toda la información. Como bien decías, Nancy, yo creo que el día de hoy es un tema que va a desafiarnos, ¿no? Creo que de alguna forma el hablar siempre de guerra, pero el entender que nuestro Padre, Dios, ya nos ha dado la victoria en esa guerra, ¿no? Él ya nos ha dado cada una de las armas para poder ganar esa guerra que tenemos contra el enemigo, contra nuestro adversario. Pero también qué importante es que en este camino, en este inicio de año que empezamos primero hablando de la palabra, ¿no? Que fueron transmisiones padrísimas. Para mí fue muy, algo que yo, de las cosas que más amé desde el principio cuando empecé a conocer al Señor, fue su palabra. Para mí fue vital, fue totalmente vital. Hoy en día lo sigue siendo, creo que para todo cristiano es vital, pero para mí hablar de la Biblia es algo maravilloso, es algo que llena completamente mi vida y estoy segura que también es tu caso. La semana pasada estuvo nuestra pastora hablando de este tema. Fue tremendo, yo creo que se tocan fibras muy sensibles. Creo que el que nosotros podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo y cuán importante, necesario totalmente es el que nosotros podamos orarle al Señor, postrar, humillarnos ante el Señor, entrar en ese tiempo de comunión con Él, donde, como bien estudiábamos, donde somos transformadas, donde las cosas empiezan a suceder de una forma poderosa, donde lo que el Señor ha prometido en su palabra se vuelve de lo celestial a lo terrenal. Es algo totalmente maravilloso. Y hoy nos toca hablar de algo que yo creo que, híjole, va a ser muy bueno hoy, porque hoy queremos hablar de la autoridad espiritual y la sumisión, por supuesto, como un arma en la guerra. Déjame comentar algo. Cuando hablamos de guerra espiritual, obviamente el término guerra, de hecho, nos dice alguna confrontación, ¿no? Así es. Un a tú por tú, ¿no? Y entonces, pues en estos tiempos muy modernos, nosotras las mujeres, pues estamos a veces, pues ya con algunos pensamientos del mundo, ¿no? Pero hay una palabra aquí importante que dice autoridad y sumisión. Entonces, por eso decíamos al principio que es un tema muy desafiante para nosotras, o tal vez para ti, que aún estás pues en el proceso, ¿no? O en el inicio, más bien dicho, de la lectura de la palabra, ¿no? Y entender, hoy el Espíritu Santo nos va a revelar
esta arma poderosa que a lo mejor puede causarnos aquí un conflicto mental. ¿Por qué? Porque la palabra sumisión es muy importante para este principio de guerra espiritual y sobre todo nos va a dar la victoria. Entonces vamos a analizar este punto que nosotras las mujeres debemos entender. Y es que decías algo importante, decías, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos modernos, ¿no? Por ponerle un nombre, en estos tiempos, donde hoy lo que escuchamos afuera es la mujer, derechos, igualdad, la mujer empoderada, y no estamos diciendo que no, pero algo que nos enseña, que nos enseña la palabra, es que debe haber el sometimiento a la autoridad, es algo fundamental en la guerra espiritual y que tenemos que entenderlo de la forma correcta, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles cuando llegamos al Señor o que batallamos sin conocer del Señor es en el yo, y yo elijo, y yo quiero, y es lo que yo decido, y nos ponemos a nosotros mismos antes que cualquier otra cosa, ¿no? Lo vemos a veces en el matrimonio, ¿no? Puedo poner mi caso. Cuando yo recién me casé, aún conociendo ya del Señor, qué difícil era para mí poner a mi esposo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque era primero lo que yo quería, eran mis necesidades, era todo yo. Pero cuando pude entender este principio de autoridad y de sumisión, yo creo que cambió totalmente porque ya no peleaba yo, ¿no? Sino que entendía realmente cuál era el concepto, ¿no? Entonces, esta es una de las armas espirituales para obtener nuestra victoria, definitivamente. Necesitamos entender sumisión y autoridad espiritual para poder lograr la victoria que el Señor ya nos ha dado. Y algo muy importante es que el principio de sometimiento tiene muchísimos beneficios, sobre todo cuando hablamos, como bien decíamos, en guerra espiritual, porque descubrir la ley de la autoridad es la llave para nuestra libertad en acción en una larga guerra, ¿no? Y yo entendía esto como en el transcurso de toda nuestra vida, no nada más es un momento, sino porque la guerra la tenemos aquí desde ahorita hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que nos llame a su presencia, ¿cierto? Sí, así es. Mira, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está hablando una victoria, ¿no? Anticipada. O sea, si tú te sometes, tú estás resistiendo al diablo, estás haciendo frente, le estás haciendo esa batalla. ¿Y qué va a pasar? Pues él va a huir. A veces, como decía yo hace rato, ¿no? La guerra puede ser un tú por tú y hay quienes a lo mejor se ponen al tú por tú con el diablo, ¿no? Hay quienes a lo mejor dicen oraciones específicamente dirigidas al diablo y a lo mejor en sus vidas no están bajo una autoridad, bajo una sumisión, bajo un gobierno, y esto no va a tener ningún efecto atacante o defensivo en contra de nuestro enemigo, que es Satanás. Pero si nosotros estamos bajo autoridad, estamos bajo cobertura espiritual, y esta es la cobertura espiritual, nosotros o tu mujer, ten por seguro que tú vas a obtener esa batalla, porque este es un principio bíblico que no podemos pasar por alto, porque está asegurada nuestra victoria. Así es, y encontramos en la Biblia muchísimos pasajes, mucho que decir acerca de la sumisión a las potestades superiores, ¿no? Superiores, porque esto hace referencia a los principios que Dios ha establecido, como decías ahorita, en nuestro mundo, en este mundo, con nuestro gobierno, con nuestros líderes espirituales, en el ministerio, en casa, ¿no? Y algo que tenemos que entender es que Dios los ha puesto como autoridad sobre nosotros en esta tierra, ¿no? Hay pasajes que tú vas a encontrar en la Biblia, lo vemos, por ejemplo, Romanos 13:1-7 nos habla de someternos a nuestras autoridades gubernamentales, ¿no? Vemos en Hebreos 13:17 nos va a hablar de someternos a nuestras autoridades pastorales, ¿no? Primera de Pedro 2:13-14 nos va a hablar igual de someternos a nuestras autoridades. Tito 3:1 igual, ¿no? Yo nada más quiero leerte un pedacito de Romanos 13, uy, se me fue aquí. Romanos 2. Nada más quiero, el pasaje completo es Romanos 13, del 1 al 7.
Pero nada más quiero leerte el 2 porque dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. No, a mí este pasaje se me quedó mucho, este versículo, porque nos habla de que Dios ha instituido a autoridades sobre de nosotros en esta tierra, ¿no? Y la Biblia nos habla cuán importante es que nosotros nos podamos someter y que cuando logramos esto va a traer una bendición temporal en tiempo real, pero también para cada uno de nosotros va a traer una recompensa en lo porvenir, ¿no? Y quiero compartirte porque dice que la palabra sumisión significa estar subordinado o en obediencia total, ¿no? Con eso me quedo, en obediencia total. Y como aquí el manual nos habla de que este término se usó en un principio en la parte militar, ¿no? Creo que es nuestro más claro ejemplo, podemos ver o entenderlo hoy en día. Como, pues en área militar es sí, ¿no? Así es, una obediencia total, ¿no? Así es, una ¿no? sujeción total y no tienes derecho, digamos, a réplica, ¿no? O a andarte revelando, es un sí, porque sí. Así es. Fíjate lo que dice, sumisión es profesar total lealtad y obediencia a Dios y total lealtad y obediencia relativa a la autoridad delegada, ¿no? Sumisión es profesar total lealtad y obediencia a Dios. Yo quiero preguntarte, dijeran nuestros pastores, no me contestes, pregúntatela ahí en casita, ¿no? ¿Cómo es tu obediencia a Dios? Del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu obediencia a Dios? ¿No? Muchas veces el término obediencia, lealtad, nos cuesta mucho poder aplicar, ¿no? ¿Cómo es tu obediencia a Dios? ¿Obedeces cada uno de lo que el Señor habla en su palabra? Ok, ahora podríamos decir, ¿cómo es tu obediencia con tus autoridades terrenales? ¿No? En el trabajo, ¿no? Cuando tu jefa te da una orden, ¿lo acatas como debe ser? ¿O hay dentro de ti, no, y lo haces a medias, ¿no? Tú tienes autoridades en tu trabajo. ¿Cómo es tu respuesta a eso? Claro. Pues yo creo que siempre con respeto, ¿no? Con respeto, cuando en mi caso mi supervisora me dice, no, hay que hacer esto, o te sugiero esto, o el otro, le contesto, ¿no? De la manera más respetuosa, que sí, ¿no? O sea, acepto las direcciones que ella me da, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente tengo la bendición de tener una jefa, pues, muy linda y que usa las palabras apropiadas para decirme las cosas, cuándo hay que corregir, cuándo hay que felicitar, cuándo hay que sugerir cosas, ¿no? Y de esa manera, pues, también se da la relación, ¿no? Siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto en el área en la que yo trabajo, ¿no? Que es la docencia. Pero, pues, a lo mejor a mí en esa parte no me cuesta, porque tengo una jefa muy linda, ¿no? Tengo una jefa muy linda que a lo mejor si fuera otro tipo de persona, que tuviera otra personalidad o otro temperamento, a lo mejor ahí sí diría yo, ay, no, me tocó algo fuerte, ¿no? Pero no, o sea, la relación es así cordial y de respeto. Fíjate que ahorita que hablabas de eso, yo recuerdo mucho, yo he tenido varios trabajos, he tenido la oportunidad de tener diferentes jefes, y yo recuerdo que en el pasado estuve trabajando en un lugar, que ahorita recordando esa parte, cómo me costaba someterme, y yo me decía, y yo respondía, y yo no me gustaba, la verdad es que no me sometía, generaba un conflicto siempre, generaba un conflicto en el trabajo, porque a fuerzas quería hacer lo que yo quería, como lo quería, y no me sometía, ¿no? Y esa era mi forma de ser, y esa era mi forma de pensar, y es que esto es así como debe ser. Pero, digo, empecé a conocer del Señor, el Señor creo que ha moldeado esa parte de mi carácter. Ahora tengo la oportunidad de estar en otro trabajo, y es increíble cómo hay una diferencia total, ¿no? Hay veces que puede no gustarme lo que me dicen, pero hoy he entendido que la sumisión y la autoridad y el respeto, como bien dices, a mis autoridades es algo fundamental para que todo pueda salir bien.
pero ya no genera un problema en mí, porque ahora he entendido que Cristo ha estado trabajando, ha trabajado en mi carácter, ha trabajado en mi forma de ver, que ahora entiendo la importancia de esto. Y entiendo que cuando venimos a Cristo, Él empieza a moldear nuestra vida, Él empieza a enseñarnos cosas que nos van a llevar siempre pues a la victoria y va a respaldar nuestras vidas también. Yo creo que ahorita dijiste algo muy clave, ¿no? Cuando tienes el entendimiento de la palabra. Así es. ¿no? Entonces, definitivamente la palabra dice que es viva, que es eficaz, ¿no? Y ella pues nos va a ir cambiando, porque ese entendimiento no nada más es para llenar el intelecto de ese conocimiento, sino que tiene que transformar todo nuestro ser y se tiene que ver reflejado. Definitivamente, ahorita que dices, antes era yo así, yo creo que la mayoría, ¿no? En la juventud como que éramos más renuentes, como que exigíamos tal vez más nuestros derechos. Ahora pues a lo mejor a través del tiempo, la experiencia y sobre todo la palabra de Dios, pues uno puede ver, ¿no? En donde pues necesitamos que también ese fruto del Espíritu totalmente fluya, ¿no? Y es como bien dices, y como decía en un principio, a mí me encanta ese verso, dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y yo cada vez que hago algo en el trabajo, yo quiero no que vean el que yo lo estoy haciendo bien, el que me esfuerzo, sino que puedan decir, hay algo diferente en esa persona y que sea algo tan fuerte que me digan, ¿por qué eres así? Y yo tener la oportunidad de poder compartir de la palabra, ¿no? Y poder testificar lo que hay diferente en mí no soy yo, sino es Cristo moviéndose en mi vida, ¿no? Y yo sé que le falta muchísimo y de repente también tengo mis momentos, ¿no? Pero cuán importante es esto, que todo lo que hagamos, Cristo sea glorificado en nuestras vidas, ¿no? Quiero volver a leer esta parte porque dice, su misión es profesar total lealtad y obediencia a Dios y total lealtad y obediencia relativa a la autoridad delegada. Yo recordaba mucho esto y lo hablábamos la semana pasada, lo que fue en tiempo de pandemia, ¿no? Yo recordaba esto como mucho allá afuera en tiempo de pandemia decían, no salgan, cierren, y escuchábamos todo esto, y en casa Dios dio una palabra clara, ¿no? Y fue, no cierren, y ninguno va a morir, ¿no? Y cuán fiel fue el Señor, que a pesar de lo que se hablaba afuera, la iglesia escuchó la voz de Dios y nos sometimos a lo que Dios hablaba a pesar de lo que allá afuera se decía, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de todo ese, puede decirlo, esa atmósfera de muerte quizás, sí. de terror, de miedo. En casa había una atmósfera de vida, había una atmósfera de gozo, había una atmósfera, porque cuando nosotros entendemos esta parte y confiamos en Dios y nos sometemos a lo que Él ha hablado, Él infunde vida, Él infunde confianza, Él infunde paz, Él infunde gozo sobre nuestras vidas, ¿cierto? Entonces algo precioso. Bueno, y también algo que decía, ¿no? Absoluta, la obediencia absoluta a Dios, pero relativa a los hombres, ¿no? Y a lo mejor más adelante también vamos a analizar por qué es relativa, ¿no? Pero sí nos marca algo como que a Dios es absoluto. Porque Dios es soberano. Así es. Y cuando Pedro le contesta, ¿no? A sus autoridades en cierta ocasión, le dice, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí nos está marcando esta parte precisamente de una obediencia total a Dios. Igual lo hablábamos la semana pasada como la autoridad, la oración guiada por el Espíritu Santo, cuando es una oración del Espíritu, pues es una oración soberana. Y algo que es importante aprender en este tiempo es que nuestra máxima autoridad es Dios. No hay nadie en el universo con la autoridad y el poder de Dios. Y esto es claro en la palabra. La soberanía es un atributo, ¿no? que estudiamos en Dios. Dios es soberano, ¿no? Se nos presenta como el creador, su voluntad como causa de todas las cosas. Y me encanta porque hay un nombre en la Biblia para Dios que es Adonai, que es el gran Señor, el amo del universo. A mí me rompe mucho mi cabeza el saber, el entender, el sentir que mi vida depende del creador del universo, que mi vida depende del que creó los cielos, que el que creó la tierra, que Él está en control absolutamente de todo lo que nosotros, de lo que nosotros somos.
sobre todo porque cuando se le da este nombre al Señor Adonai, es porque Él es el creador, como dices, ¿no? De todo lo que existe, la naturaleza. Él tiene esa autoridad por sobre todas las cosas, ¿no? Y también hay un pasaje donde nos dice que esta autoridad se la da el Hijo, ¿no? Es un nombre, sobre todo nombre. A lo mejor en el Antiguo Testamento lo conocemos así como Adonai, pero ya en el Nuevo Testamento, por eso Pablo habla, ¿no? Del Señor Jesucristo, que significa Kyrios o Curios, como se traduce del griego, ¿no? Entonces el término Señor, regente, todopoderoso, pues es un atributo, ¿no? Natural de Dios, que nosotros debemos entender por qué viene así este tipo de gobierno, porque estamos acostumbrados tanto a la democracia que nos cuesta entender este tipo de gobierno teocrático, ¿no? Que la autoridad viene directamente de Dios. Entonces es importante entender, Dios es soberano, ¿no? Él reviste toda autoridad sobre los ejércitos del cielo, de la tierra, sostiene todas las cosas, Él tiene en control tu vida, Él tiene en control mi vida, y Él es soberano, ¿no? Por lo cual es que su voluntad en todo tiempo debe ser cumplida al pie de la letra. Y eso es algo que a veces nos va a costar un poquito de trabajo, pero tenemos que entender, que atesorar en nuestro corazón, ¿no? Y quien obedece y quien se somete a Dios tiene la garantía de la autoridad y el poder de Dios. Y algo muy hermoso es que Dios no nos pide que nos sometamos porque Él es tirano, porque Él es malo, ¿no? Porque a lo mejor quizás, como bien decías, vemos en el transcurso de la historia, ¿no? Los reyes, veíamos reyes tiranos, ¿no? Reyes que eran malos con el pueblo, pero Dios no nos pide que nos sometamos porque Él sea tirano, porque Él quiera todo para Él, más bien porque Él es un Padre amoroso y Él sabe lo mejor para nosotros. Insisto con este pasaje, yo lo he mencionado tanto en las transmisiones, Él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos, Él te ama y todo lo que Él tiene planeado para tu vida es algo bueno, es algo perfecto, es algo maravilloso, y la paz y las bendiciones que nosotros obtenemos suceden cuando nos rendimos humildemente y nos sometemos diariamente a Él. Fíjate que acá en Génesis 14, 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Aquí nos está diciendo que hay una bendición cuando uno obedece, cuando uno se somete. Recordemos quién fue Abraham, ¿no? Y cuál fue el mandato que Abraham recibió de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a hacer una nación, pues, grande, ¿no? ¿De dónde? Pues de la esterilidad de su esposa, ¿no? Pero ahí hubo una bendición. Entonces Abraham obedeció cabalmente al pie de la letra todas las instrucciones que el Señor le dio, y ahora Abraham es un padre exaltado, ¿no? Y vemos que Abraham fue bendecido en gran manera, ¿no? Tanto espiritualmente como materialmente. Entonces la obediencia trae bendición. Así es. Y digo, podemos leer en el libro de Génesis, empezando desde el capítulo 12, la vida de Abraham. Ahorita que decías de obediencia, cómo no mencionar cuando Dios manda a Abraham que tome a Isaac, ¿no? Y lo iba a sacrificar, ¿no? Y cómo él, estando a punto de enterrar el cuchillo, la daga, Dios lo para, ¿no? Cuánto era su obediencia y su sometimiento, y respetaba la autoridad de Dios sobre su vida, que él estaba dispuesto a entregar a ese hijo de quien estaba la promesa, ¿no? Así es. Y es que vemos también en el libro del Génesis, hablando de este libro, como cuando Dios no es respetado, cuando no está la autoridad de Dios, o en una vida sin Dios y sin su autoridad, es un caos y una destrucción total, ¿no? Así es. Yo estudiaba y leía, como bien lo decíamos, a inicio de año, de que siempre empezamos con Génesis cuando iniciamos el año, cómo fue en el tiempo del diluvio, ¿no? Antes del diluvio, cómo dice que la tierra gemía, ¿no? La tierra era un caos, era una destrucción total, ¿no? Y que Dios miró y hubo
pues dolor en su corazón. Yo leía, yo decía, Señor, ¿cuánto te dolía esa creación que tú hiciste? Y cómo cuando no estaba la voluntad de Dios, ese sometimiento a Dios, pues todo se volvió un caos total. No sé cómo es tu vida ahora, pero yo sí te puedo decir que mi vida era un caos sin Dios, ¿no? Y que las primeras cosas que Dios viene a hacer a la vida de nosotros cuando lo dejamos entrar es que empieza a poner orden, ¿no? Y cuando obedecemos y empezamos a atesorar cada palabra de Él, Él empieza a poner orden, Él empieza a traer vida, Él empieza a traer pues realmente luz, lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Luz, cuando como dice, en un principio, así ¿no? es, cuando dice hizo la luz, separó la oscuridad de las tinieblas y hubo luz. Es así cuando Cristo viene a nuestras vidas. Cuando tú le recibes en tu corazón, es como si tú prendieras un poco y dices, wow, la luz de Cristo está en tu vida, ¿no? Y cuando nos sometemos y le decimos, Señor, ya no es mi vida, es ahora tú fluyendo en mi vida, ahora es tus deseos, tus necesidades, tus prioridades, lo que tú quieres en mi vida, es lo que yo voy a hacer. Y cuán hermoso es que cuando nosotros caminamos de esta forma, Él empieza a encargarse de nuestras necesidades y de nuestras cosas, ¿no? Así es. Sí, Dios gobierna, dice, como un rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. Entonces aquí vamos a entender lo que decía yo hace rato, ¿no? Que Él es nuestra autoridad máxima, suprema, y esto es lo que debemos de también ir comprendiendo, ¿no? Como decía yo, que la democracia viene a casi a adueñarse de nuestro pensamiento, de nuestra manera de vivir, pero si entendemos que en un reino existe un rey y que el rey es el máximo regente, entonces los demás estamos en sumisión a él, ¿no? A ese rey. Pero ya vimos que no es un rey tirano, ¿no? No es un reino de dictaduras, sino que es un rey que también manifiesta el amor, manifiesta la piedad, la misericordia. Y por eso Él nos muestra ese plan también, ¿no? El plan de salvación a través de Jesucristo. Entonces, la mayoría, pues a veces de los cristianos o de las personas buscan el poder, buscan la autoridad, ¿no? Cuando también el Señor nos enseñó a ser humildes, ¿no? A servir, ¿no? Antes que ser servidos. Dijiste algo. Todos buscamos el poder, buscamos la autoridad. Voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué buscas en casa? ¿Buscas la autoridad con tu esposo, con tus hijos? ¿Buscas el poder? ¿No? Porque también eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿no? Ahorita que dices eso, yo recuerdo que en el bachillerato un maestro nos preguntó, ¿no? Cuando te cases, ¿quién va a mandar, no? Y viene la pregunta a todas las chicas y los chicos, ¿no? Y pues yo recuerdo que en ese momento contesté, no, pues él, ¿no? Porque yo pues ya era cristiana, ¿no? Desde niña. Pero había una compañerita que dice, pues si se deja, yo, ¿no? Entonces, esta mentalidad está, ¿no? Desde hace algunos años hasta ahora y más frecuente, ¿no? Más fuerte. ¿Por qué? Porque decimos, pues ahora es como un anarquismo, ¿no? Ahorita ya no hay tal vez un gobierno, no quiero someterme a ninguna ley, no quiero someterme a mis papás, no quiero someterme a mi esposo, no quiero someterme a nadie. Y es una lucha de poderes terrible, es una lucha de poderes. Se vuelve nuestro matrimonio, nuestra casa, un campo de guerra, cuando no debe ser así, ¿no? La palabra es muy clara en ese sentido. Como bien decías ahorita, Nancy, estamos en una mentalidad desde un punto de vista democrático, en un sistema democrático. Amamos, creo, ¿no? La democracia. En casa, ¿no? También a veces creo, ¿cuántos votan por así, esto, ¿no? ¿no? Así es. Y así estamos habituados, ¿no? Y es nuestro diario vivir a lo mejor, y por eso así es. Es la lucha, ¿no? Interna. Y por eso es tan importante que nosotros podamos entender pues ese principio del reino, ¿no? El conocimiento del reino de Dios, no entender esta parte, ¿no? Sí podemos vivir en un mundo democrático, pero como bien dice, cuando hay un rey, pues sus órdenes no se discuten, no se razonan, simplemente se obedecen. Y si entendemos que tenemos un Dios bueno,
un Dios, un Padre maravilloso, que quiere lo mejor para nosotros, pues de esa misma forma. No podemos discutir cada una de las palabras que nos ha hablado. Y lo hacemos, ¿no? Pero vemos que en el paso del tiempo, ¿por qué nuestra vida es un caos? ¿No? ¿Por qué tomamos malas decisiones? Fíjate que ahorita a lo mejor me hiciste una pregunta con respecto a yo sometida a una autoridad, ¿no? A un superior, pero también me ha pasado que yo tengo a personas bajo mi autoridad y que cuando las personas se someten, bueno, la verdad que te quedas con ese concepto de la persona que se somete a tu autoridad, pues en un buen concepto tienes a la persona, pero cuando no, entonces tú batallas con esa persona que no se somete, que siempre te está contestando, que siempre te está diciendo y que tú ya no sabes ni cómo tratarla, cómo decirle las cosas. Cuando eres autoridad sobre alguien, también, fíjate que también necesitas tener paciencia, ¿no? También paciencia, efectivamente a veces tienes que imponer la autoridad, pero también es una parte donde dices, bueno, ahora a lo mejor ya no va a ser por acá, sí, ahora le voy a decir por acá, y es una manera de buscar también cómo las personas pueden entender esta parte, ¿no? Porque al menos a mi esposo y a mí, como decía, ¿no? Tenemos a veces personas bajo nuestra autoridad y yo digo, bueno, a lo mejor yo como subordinada me someto, pero lo que cuesta también que las personas que están bajo tu autoridad se puedan someter, ¿no? Yo creo que en el liderazgo o incluso los pastores en la iglesia, ¿no? Ha de haber ovejitas también que le costamos más, otras que les costamos menos, ¿no? Porque habemos... Ahora esa es una fibra sensible, creo. Yo creo que sí. Así es, y es que, híjole, a veces en casa, como cuesta trabajo, ¿no? Yo, de repente, ¿no? Mi esposo da una indicación en casa, trato, creo que sí lo logro, obedezco cada una de las cosas que me dice, pero sobre todo con los hijos, ¿no? De repente, si mi esposo da una orden, de repente mi hija dice, mamá, quiero esto, ¿no? Y digo, ay, es que tu papá dijo que no, ¿no? Me dice, pero no se va a dar cuenta, ¿no? Y yo, si no me sometiera, le diría, pues un ratito, no le digas, ¿no? No, yo le tengo que, y yo se lo digo, le digo, tu papá dijo algo y tengo que respetar lo que tu papá dice, porque ella tiene que ver que yo me someto a mi autoridad en casa, que es mi esposo, ¿no? Claro. Porque entiendo que él se somete a su autoridad y, por supuesto, arriba de él, pues está Dios. Y además porque nosotras como mamás vamos a dejar ese legado, esa enseñanza, ¿no? Precisamente hoy, pues, la actualidad del mundo quiere vivir todo lo contrario, ¿no? Yo recuerdo que antes que no éramos cristianos, mi mamá nos daba un consejo malo. Nos decía, pues no se dejen, ¿no? Y si te da, y ya, dale. Ya nos decía cómo defendernos, tanto físicamente como en el discurso y como judicialmente, ¿no? Ya nos tenía bien preparadas, ¿no? Para cualquier cosa. Pero esa parte que choca, ¿no? Esta parte choca y cuando ya, bueno, eres mamá y dices, bueno, yo le estoy inculcando un modelo a mis hijos, mi esposo y yo, estamos dándoles un modelo a nuestros hijos, tiene que haber una parte más coherente que la otra, ¿no? Alguien debe de tener la sabiduría o la prudencia en su momento y decir no. Entonces, digo, no, yo me tengo que someter y además porque yo, este principio que ahora vi con ese manual, el Señor ya me lo había enseñado años atrás, ¿no? Pero yo veía a veces como en las prédicas, dijera el Paz, de las mujeres empoderadas en el espíritu, daban mensajes de que no, déjalo, ¿no? Tú vete a la iglesia y déjalo que no coma y así, cuestiones así. Yo decía, no, porque este es un principio, ¿no? Este es un principio, la obediencia, la sujeción. Y yo decía, no, yo tengo que inculcar a mis hijos este modelo, este patrón bíblico, ¿no? Porque yo estoy a favor de esto y entonces yo necesito dejarle este legado espiritual a mis hijos, ¿no? Ahorita que tocas una fibra a nosotras mujeres que somos madres y también a lo mejor tú, varón que estás viendo, es muy importante que enseñemos con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo porque nuestros hijos son muy listos, desde pequeños hasta grandes se dan cuenta, ¿no? Yo recuerdo que yo decía, no, pues mi mamá es coherente en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Y así, pues, precisamente es un arma poderosa porque tú vas a hacer que el enemigo se vaya. Y si te toca también, dijera, una liberación, también es un arma donde el enemigo no va pues no va a contraatacar, no va a tener armas para atacarte, para ¿no?
referirte cosas, ¿no? Sino que tú con la autoridad, bajo sujeción, tú eres una mujer poderosa, ¿no? O sea, esto es, wow, es un arma bajo poderosa. sujeción eres una mujer enaltecida y poderosa, ¿no? Sí. Y es que, como bien dices, es algo importantísimo que tenemos que dejar, que tenemos que enseñar, porque cuando logramos aplicar esto a nuestras vidas, atesorarlo, híjole, las bendiciones y las victorias, como lo decíamos en un principio, vienen totalmente al por mayor, ¿no? Porque viene en su palabra, ¿no? Y es una promesa que el Señor nos ha dado. Hoy en día es opcional obedecer a Dios, ¿no? Hoy en día es, si me gusta, obedezco. Si no me gusta, no, eso no, ¿no? Como cuando decimos, Señor, quita todo lo que te sobre... Pero eso, no. Mi serie, no, ¿no? Esa película, no, ¿no? Y hoy en día es algo que vemos, ¿no? Y es por eso que no podemos disfrutar de los beneficios de la sumisión, porque es algo opcional el obedecer a Dios. Algo que a mí me impactaba mucho, y creo que alguna vez lo compartí, es que se me hace algo... No encuentro la palabra en este momento, pero estaba yo viendo algunas encuestas donde decían que ha habido un incremento en las personas que han conocido del Señor, o sea, que han habido un incremento en las iglesias cristianas, ¿no? Que conocen del Señor, que leen la Biblia, o que hay un incremento en las iglesias, ¿no? Pero como, contrariamente a esto, vemos cómo ha incrementado la violencia en nuestros días, ha incrementado la maldad. Es bíblico, ¿no? Dice que en los últimos días incrementará la verdad, ¿no? La maldad. Pero cuán importante es que el que nosotros entendamos el modelo correcto de cada una de las armas, ¿no? Ahorita hablábamos de lo que tú decías, ¿no? En sumisión con el esposo. Decías, ay, pues yo me voy, te quedas, yo me voy a la iglesia, lo que se enseñaba, ¿no? O algunas personas enseñan, ¿no? Cuán diferente es que aplicando lo que estudiamos en la lección pasada de la oración, tú puedas someterte a tu esposo, pero puedas orar por él y que puedas decirle, Señor, yo hablo bien de mi esposo, yo creo que él te va a servir, yo creo que tú haces una obra en su vida, yo creo que tú haces una obra en su corazón, y tomarnos cada una de esas armas y entender y aplicar correctamente cada una de ellas, ¿no? Porque es un conjunto de todas, ¿no? El que sí nos podamos someter, pero también el tomar cada una de ellas y aplicarlas correctamente. Hoy vivimos en un mundo, como yo te decía, es opcional obedecer a Dios, pero para nosotras, mujeres entendidas, amadas por el Señor, del Espíritu, no es una opción. Tenemos que entender este principio, ¿no? Cada año vemos cómo la maldad incrementa, ¿no? Porque vemos que no hay una autoridad, no nos sometemos a una autoridad, nos sometemos a nuestra autoridad y hacemos lo que nosotros queramos, pero cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, las cosas empiezan a fluir de una forma muy diferente. Hoy en día, la gran cantidad de fracasos en nuestra vida se debe ya sea por un abuso de autoridad o por una falta de autoridad. Ese es un problema que vemos desde Adán y Eva. Yo creo que a lo mejor se ha hecho mayor énfasis en el abuso de autoridad, pero también, fíjense qué importante es analizar la contraparte, la falta de autoridad, ¿no? Cuando en casa también puede ser que la autoridad no lo tome él, lo tome ella, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor él tiene a lo mejor un carácter más blando, no más dócil, o no tiene esa como que empuje como para sobrellevar, ¿no? Entonces... Perdonen, comercial. Si quieres que tu esposo camine bajo sumisión del Señor, una mayor autoridad espiritual, mándalo este sábado a la fogata de varones que vamos a tener en casa este sábado en punto de las 5 de la tarde. ¿Sí? De la tarde. Todos los varones están invitados en nuestra casa Avivamiento, tenemos nuestra fogata, así que son tiempos preciosos donde vemos cómo los varones de casa se están levantando de una forma impresionante. Así ¿no? es. Así que si tú quieres
que tu hombre, que tu esposo se levante con esa autoridad, mándalo este sábado. Así Perdón, es. Nancy. Sí, y es muy importante, ¿no? Por la falta de. Así es. Entonces, todos debemos de asumir nuestra parte, ¿no? Y quienes están en ese peldaño de gobierno, quien está sobre alguna autoridad, podríamos decirlo así, pues necesita también tener estos elementos, ¿no? Cómo dirigir a su familia en el caso de los varones, o nosotras también en la educación de nuestros hijos, porque puede haber también que nos falta autoridad en el momento de educar a nuestros hijos. No, pues es que a mí de plano no me obedece, ¿no? Y así como que a veces reaccionas y dices, ¿qué está pasando? Se supone que yo soy la mamá y yo debo de estar pues educando, ¿no? Educando a mis hijos y que ellos se sometan a mi autoridad, ¿no? Y a veces los niños son tan listos, tan inteligentes, los chicos, yo recuerdo que a veces me decían, pero es que dice la Biblia, honra a tu padre, dice, ¿no? Y le digo, pero también dice, honra a tu madre, ¿no? Entonces, están las dos personas, por decirlo así, en casa, que son las autoridades en la familia. Así es. Mis preciosas mujeres, vivimos en esta tierra, pertenecemos, dice la Biblia, Este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo, no mundo. somos de este mundo. Pero también somos parte de un reino, somos del reino de Dios, ¿no? Y en el reino de Dios, la voluntad del rey se tiene que hacer, no la nuestra. Si has batallado con una situación y le has dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no has encontrado una solución y dices, ya intenté esto, ya intenté aquello, ya hice esto, lo otro, y infinidad de cosas, quizás ya es tiempo de que tú puedas entender y conocer que tenemos un Padre amoroso y que cuando nosotros nos sometemos a su autoridad, a su voluntad, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Dejemos de perseguirnos como el perrito la colita, dándole vueltas en círculos, y vivamos una vida plena, una vida gloriosa, una vida en sumisión al Señor, una vida en la que nosotras entendamos cuáles son nuestra autoridad espiritual, nuestras autoridades en lo terrenal, y de esa forma podamos caminar. Ahorita decías algo muy hermoso, ¿no? Cómo cuán poderoso es que el Hijo es Señor de todas las cosas, ¿no? Hablábamos cómo esta autoridad fue depositada también en el Hijo de Dios. Dice Filipenses 2, 9, 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Padre nuestro Dios, el regente del universo, hizo a Cristo su unigénito, el único Hijo de Dios. Eso es algo bien importante, porque a Él constituyó como heredero de todas las cosas, ¿no? Así es. Entonces, esa autoridad que también la tiene nuestro Señor Jesucristo es la autoridad que también nos delega a la iglesia, ¿no? Así es. Es una autoridad delegada. El Padre se la da el Hijo nos las da a la iglesia, y aquí pues es una autoridad que por eso dice Pedro, ¿no? Le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves, ¿no? Pero se refería a la iglesia, ¿no? Sobre el cimiento de la fe de Pedro, de la confesión de Pedro, es donde se funda la iglesia, y le dice que le va a dar las llaves del cielo, ¿no? Así Entonces, es. hay una llave también, ¿no? Que nosotros podemos tener, por la medio del cual, podemos tener acceso al reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos, Cristo vino a hablar sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, y pues ya conocemos acerca de ese rey, ¿no? De ese reino que es el Señor. Entonces nosotros tenemos también esa autoridad porque nos las ha dado a nosotros. Queremos terminar con esto y decirte, estar sometidos a Dios significa estar sometidos a Cristo y a su perfecta voluntad, ¿no? No hay voluntad más preciosa y maravillosa que la que Cristo tiene para nuestras vidas. Yo te invito para que tú puedas conocer, ¿no? Esos planes gloriosos que tiene Dios para ti, para tu vida, que los tiene para la vida de cada uno de nosotras, y que juntas podemos caminar, ¿no? En ese plan que tiene, porque algo que también nos enseñaba este manual es que Él tiene el control, el propósito
para el cual tú fuiste creada. Y sobre todo, ¿no? Que nos da una enseñanza de que debemos de luchar físicamente, cuerpo a cuerpo, ¿no? O cara a cara con alguien. No, nosotras debemos estar bajo obediencia, bajo sujeción, y es así como viene esa victoria, ¿no? Entonces ya no vamos a luchar en nuestra carne, en nuestra mente, con nuestras palabras, sino que vamos a estar en esta sujeción tan preciosa, ¿no? Cuando ya se entiende, tú dices, wow, qué maravilloso es, ¿no? Yo he escuchado que también la pastora Betsy dice, no, es mejor, nosotras estamos ahí bajo autoridad, ¿no? Porque las cuentas el Señor se lo va a pedir al varón, y nosotras tenemos esta cobertura, ¿no? Esta cobertura siempre y cuando estemos sujetas, ¿no? Así es, sí, así es, y es algo que creo que lo practicamos también en casa, en el modelo celular, que nosotros pues trabajamos en un modelo celular donde tenemos que sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros supervisores, a nuestros pastores. Cuán importante es esto, que también ahí se nos enseñe el sujetarnos, ¿no? A esa autoridad espiritual, ¿no? Y de todo esto vamos a estar hablando. Nos hemos ido muy lentos en este manual para poder degustarlo poco a poco, porque muchas veces nos quedamos con ganas de más, ¿no? De poder saborear cada una de estas riquezas que encontramos en la palabra del Señor. La próxima semana vamos a estar hablando de las diferentes áreas en las cuales nos debemos someter, como bien lo decías en un principio, pero esto yo te lo quiero dejar. Dios es soberano, Dios es poderoso. Los planes que Él tiene para ti son de bien, no de mal. Nosotros tenemos que tomarnos de ahí, tenemos que analizar, dile como lo decía el salmista David, Señor, examina mi corazón, examina cómo estamos aplicando esta autoridad en nuestra vida secular, en el trabajo, en casa, con tus hijos, con tu esposo. Examina, porque quizás ahí está la clave de lo que a lo mejor no estaba trabajando de la manera correcta. Así ¿no? es. Y bueno, queremos invitarte para que tú puedas estar con nosotros la próxima semana, como siempre. Agradecemos el que puedas estar con nosotros en este tiempo, aprendiendo juntas, que juntas podamos atesorar, ¿no? Como bien lo decíamos, la palabra de nuestro Señor, tener este tiempo de edificación, no este tiempo que a veces las redes sociales son como para un videíto, un TikTok, algo, no sé, algo un poquito más efímero, pero que tomamos este tiempo de edificación también, y que podamos aprender, y que de esto sea algo poderoso en nuestras vidas y lo podamos aplicar, ¿no? Así es. Te invitamos también a nuestras reuniones generales los domingos a las 11 de la mañana. Ven y celebra con nosotros a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y ojo, también ya viene el Congreso de Mujeres de este año 2025, Mujeres del Espíritu, un espíritu diferente. Y nosotras somos esas mujeres con ese espíritu diferente porque le hemos creído al Señor. Así es, vamos a tener muchísimas sorpresas, ya por ahí hemos estado compartiendo, van a haber brigadas médicas, va a haber Expo Emprendedor, así es, así es. Así que te invitamos para que toda la información tú te puedas acercar a nuestra casa. A lo mejor dices, no soy de Avivamiento, pero quiero estar. Mándanos un mensaje, con todo gusto vamos a estar dándote toda la información. Recuerda, tenemos grupos celulares en toda la ciudad. A lo mejor dices, me queda un poquito lejos, ¿cómo llego? Acércate a un grupo, pide información, estamos para servirte. Somos una casa que ama servir, somos una casa que ama llevar la palabra, somos una casa que ama ser y hacer iglesia. Así que te invitamos, como bien decía Nancy, cada domingo a las 11 de la mañana tenemos servicio de transporte en diferentes áreas. Te invitamos a cada uno de los eventos que tenemos en la agenda. Te lo decía hace un ratito, varones, este sábado el equipo de varones. De la tarde. Así es, va a ser una fogata de varones. Tenemos próximamente nuestros eventos de reuniones evangelísticas, así que somos una casa que se mueve. Somos una casa que nos movemos, estamos activos, queremos llevar la palabra del Señor a todo Oaxaca, y yo creo que es el tiempo en el que el Señor está despertando nuestras vidas para poder conocerle. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te invitamos para que la próxima semana estés con nosotras en esa transmisión, ¿no? En este podcast, en este podcast, y juntas podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Muchísimas gracias Nancy. Gracias, Julie. También, por supuesto, queremos agradecer a nuestro querido hermano Sergio, a su esposita Jessie, que nos prestaron este espacio para la grabación.
Dulce Antojo. Queremos invitarte. Estamos aquí en Avenida Monte Albán, aquí en San Martín, Mexicapan. Si tú quieres pasar una tarde muy rica con la familia, con tu esposo y con darse, el amigo, con la amiga. Así es, y darse una escapada, te invitamos aquí en Dulce Antojo para que vengas a disfrutar de algo, de un menú riquísimo. Así que te invitamos, gracias a Sergio y a Jessy que nos prestaron este espacio. ¿No? Saludamos también a nuestra pastora que hoy no está con nosotros, pero que pronto va a estar con nosotros, primero Dios. Te damos las gracias, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Que si crees, verás mi gloria, verás mi gloria.